democracia es el ejercicio abusivo del poder hasta el límite de la reacción social. Es difícil la autolimitación del poder. Es la sociedad con sus valores, sus principios y su determinación de que se los observe la que le pone límites al poder. La democracia te da la oportunidad de incidir en el proceso de toma de decisiones. Porque en la tiranía, en los dos vectores impresariales, no hay elección sino designación. No buscamos la forma, repito, me alienta esto que ustedes estén pensando qué hacemos, porque necesitamos que la gente empiece a pensar qué hacemos. No podemos dejar que ocurran cosas porque aparentemente no es mi problema o no es de mi incumbencia. Nos afecta. La política tiene un poder expansivo increíble como nos afecta en nuestra cotidianidad. Digamos, por lo menos 3 factores así en orden jerárquico que podría citar como para hacer una suerte de reingeniería de nuestras sociedades, sobre todo la sociedad política. En primer lugar, dejaría de mentir de una manera, eso es todavía sin los 3 puntos que me decía. Lo primero es dejar de mentirle a la gente. Porque un proceso de cambio tan, voy a llamar radical, en el sentido de profundo y rápido que necesitamos, requiere de mística y disciplina. No puede hacer cambios importantes sin mística y sin disciplina. Es decir, lo primero que tengo que conseguir es gente que está convencida que vale la pena hacer el cambio. Montesquieu decía, solo se defiende lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Yo digo, ¿cómo defendemos el funcionamiento democrático y republicano del gobierno si no sabemos lo que es? Entonces tengo que irme a la cuestión esta de la formación, no de la educación en términos de desarrollo de competencias. Eso me asusta. En el Paraguay, cuando hablamos de educación, hablamos de desarrollo de competencias. Que sepa hacer esto, que sea ingeniero, que necesitamos más informáticos. Lo que necesitamos es conciencia ciudadana para que el Estado funcione. Formación, no capacitación. Entonces yo diría, ¿qué sería una medida? Y lo primero que haría es buscar formadores de formadores. Sí, alguien que me diga, acá tenés 5.000 maestros que pueden enseñarle a la gente qué significa tener derecho, qué significa respetar el derecho de los demás. En segundo lugar, de inmediato, desde el gobierno, porque no tenemos otros recursos, el gobierno tiene la capacidad de expandir, haría todas las medidas para que sea elocuente, que sea indubitable, para decir, acá se le premia al virtuoso, acá se le premia al dedicado, acá se le premia al tipo que hace bien su trabajo. Y en tercer lugar, fíjate que no te estoy hablando de ningún programa, porque el problema en el Paraguay no es programático, es político. Cuando hice Ciudadanos por la Reforma era porque le decía a mi amigo, ¿cómo le puedo ayudar a mi país si no sé lo que le pasa? Yo tengo que hacerle entender a la gente, que es el tercer elemento, el valor del Estado de Derecho, el valor de que todos nos ciñamos a la norma, sea esta una norma de conducta familiar o la ley. Y ese Estado de Derecho, olvídense, no depende del gobierno. No depende en absoluto del gobierno. Depende de nuestra conciencia. Sí, Roberto Bobbio, de la escuela de Turín. Él decía, no existe posibilidad alguna de tener un Estado de Derecho
si casi la totalidad de la comunidad no cumple voluntariamente la ley? Porque entonces los límites de mi ruta son insisto en eso, los valores y los principios. No te salgas de ese marco, lo mismo vas a llegar y vas a llegar más seguro y más sólido y mejor. No va a faltar quien te diga, vamos por acá que es más fácil, vamos por acá que es más rápido, vamos por acá. Pero al salirte de tus valores y tus principios, entraste en el yaboray. Esas convicciones, por eso le hablaba de mística, de disciplina, nos falta desde la conducción de una sociedad que no solamente tiene que ser desde la autoridad política. Ahora me decís, José, ¿cuándo, cómo, dónde, con quién? Y ese es un proceso. En primer lugar, ¿quién puede liderar ese proceso de reversión, de contención de este claro proceso de decadencia? Yo veo que venimos así, ¿verdad? Necesitamos una meseta en donde esta sociedad medio que se recupere, que cuando digo recuperar es en el sentido estricto. Entonces digo, ¿cuál es el elemento político y sociológico ausente en el Paraguay? La élite. Entonces, y una élite que estira a este país. Y la otra cosa que no pude instalar porque nadie me acompaña, es decir, ese tipo yo quiero que me represente en el Congreso, o esa señora quiero que esté en la punta de mi nombre. Entonces yo no me voy, no viene ella a pedirme mi voto. Nosotros nos vamos a pedirle su candidatura. Hoy el proceso político, de hecho a nivel planetario hay un libro que se llama El fin del poder, que el poder está tan atomizado que la gestión política es completamente distinta a la que conocíamos antes de los liderazgos fuertes, de los partidos dominantes, etcétera, etcétera. 3 o 4 genios que gobiernan el mundo, no creo para nada. Tenemos una enorme crisis. Y ahora se habló de que hasta de golpe de Estado, que las Fuerzas Armadas estaban, que no querían saber más nada que esto. Y empezamos a ver, ¿quién pilotaza esto? ¿De dónde estudió este tipo? Empieza a hacer mapas de relaciones, dónde viene, dónde estudió. ¿Saben cuál era el problema? Había sido que la secretaria, un general, era la amante del otro general y hubo un cortocircuito y no tenía nada que ver con la política, no tenía nada que ver con la Fuerza Armada, con la estrategia. Era lo que decía el famoso historiador Antonio Ramos: la historia de la humanidad se escribió en las alcobas, así nomás. Un aplauso para